Capture Academy presenta el episodio 6 del podcast de la Industria 4.0, un episodio para aprender sobre la Industria 4.0 y descubrir nuevos conocimientos sobre la gestión de la calidad y el camino hacia los cero defectos. Hoy es un capítulo muy especial, hablaremos sobre fabricación industrializada en el sector de la construcción y no tenemos a un invitado como siempre, sino que tenemos a dos invitados. Y como siempre tenemos a nuestro lado un acompañante experto en la Industria 4.0. Bienvenido, Xavi. Hola, ¿qué hay? Encantado de estar aquí otra vez con dos invitados contigo para hablar de Industria 4.0. Estos dos invitados son Gonzalo Batista Guerrero, Tertiary Business Corporate Director en Simón, y Jacinto Seguí Méndez, Technical Consultancy and Specification Director en Finsa. Xavi, hoy la pregunta viene un poquito antes, esta pregunta que tenemos ya como tradición hacer antes de que hablen los invitados, porque nos gustaría saber un poco el por qué nos has insistido tanto en recomendarnos que tanto Jacinto como Gonzalo estén aquí con nosotros juntos y explicando algo que creo que es muy interesante. Pues sí, efectivamente, hoy venimos a hablar de construcción industrializada, ¿vale? Y básicamente, para los que no conozcan, consiste en trasladar a la fábrica la máxima producción posible de aquellos elementos que posteriormente van a dar forma a un edificio, a una vivienda, ¿vale? Y de este modo se pueden terminar en la obra, ensamblándolos de una forma muy eficiente, pero siendo fabricados con todas las ventajas que ofrece pues, un entorno industrial. Si queremos llegar a cumplir los ODS que tenemos marcados, no podemos seguir trabajando como lo hacíamos hace más de 100 años. Y esto, pues un poco en el sector de la construcción ha venido siendo así. Entonces, hoy hemos escogido pues estos invitados que nos vienen a explicar un poco pues cuál ha sido su proyecto que aunando conocimientos de dos firmas potentes, especializadas, una en el sector de la madera y otra en el sector de la iluminación, pues están yendo en la línea de construcción industrializada, ¿vale? Pero qué mejor que nos lo expliquen ellos, que son realmente los expertos. Pues con esto nos queda claro que hoy será un podcast muy interesante. Vamos a presentar ahora sí, primero empezamos por Gonzalo. Gonzalo Batista es licenciado en Ingeniería Electrónica y MBA por la Escuela de Negocios de ESADE. Durante su carrera profesional ha acumulado más de 25 años en las áreas de venta, marketing e ingeniería en sectores como iluminación, equipos eléctricos y eficiencia energética. Gonzalo fue director de marketing Iberia en Simón durante 7 años y posteriormente director corporativo de la unidad de negocio de iluminación interior. Y a continuación, Gonzalo permaneció durante 4 años en Simón, China, en Shanghái, desarrollando el mercado del sudeste asiático como director Simón China Asia Pacífico y actualmente es responsable del negocio terciario de EMEA. Bienvenido, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias a Capture Academy por tener la oportunidad de participar. Espero no haberme dejado nada, porque tu experiencia es larga y muy buena, por cierto. Y también tenemos a Jacinto Seguí Méndez, formado en Arquitectura de Interiores en Barcelona por la BAU, en Diseño Industrial y Design Management en Milán, en la Escuela Politécnica de Design, y en Digitalización de la Construcción WILTEC en el E-School of Architecture and Design Madrid. Ha participado en proyectos de arquitectura e interiorismo corporativo para empresas como GE Capital Real Estate o Mediterranean Shipping Company. En diseño industrial ha trabajado en proyectos como Reality Translator Microsoft Italia en 2003, Glow Suite Castan Iluminación en 2009 y actualmente dirige el equipo de consultoría técnica en Finsa, formado por arquitectos, diseñadores industriales e ingenieros de materiales que trabajan para conectar Finsa como industria en la cadena de construcción a través de la industrialización, digitalización y la sostenibilidad. Bienvenido, Jacinto. Mil gracias y gracias a Capture y encantado de compartir con vosotros y entre todos conocimiento. Pues hechas las presentaciones, empiezo, si me dejáis, felicitando a Jacinto, ya que uno de los proyectos que lidera en Finsa ha recibido 2 premios de innovación en Rebuild y Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. Os han premiado por 2 productos innovadores, el sistema de paneles industrializados de interior Finsa Simón Colab y el sistema de fachadas
Gradpanel Thermopyne Finsa Gradermic, espero haberlo pronunciado correctamente. Gradermetic, felicidades. Una pregunta, ¿qué representa para Finsa y para todo el equipo este reconocimiento? Bueno, sobre todo, a ver, es como un granito más, ¿no? Pero sobre todo el reconocimiento es que hace 5 años elegimos este camino de colaborar entre grupos industriales, ya no solo con grupos industriales, sino con otro tipo de empresas. Y la primera apuesta precisamente fue el proyecto con Gradermetic, que también es una empresa familiar industrial de Tarrasa, de Barcelona. Y progresivamente podríamos decir que 5 años después ya tenemos una metodología colaborativa entre empresas. Y bueno, son reconocimientos de que al final el camino que elegiste hace unos años, pues parece ser que es el que ahora todo el mundo habla de los proyectos colaborativos. En nuestro caso, pues fue una apuesta por necesidad. Como grupo industrial, nosotros llamamos de primera transformación grande que somos, necesitábamos conectarnos al exterior para poder hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y fue empezar desde cero, es decir, fue sobre todo una necesidad. Y puestos a felicitar, también dejarme hacerlo con Gonzalo por los 107 años de Simón, una gran trayectoria y mucha experiencia adquirida, seguro que tenéis mucha experiencia en la empresa, y además en todo este tiempo la innovación ha sido un pilar estratégico para Simón, y ahí me gustaría saber cómo garantizáis que vuestro diseño, desde los inicios, llegue hasta los hogares tal como ha sido concebida. ¿Qué procesos internos aplicáis? Bueno, pues sí, efectivamente Simón, empresa centenaria y familiar, pues ha invertido mucho en lo que es intentar elevar el nivel de los productos, de las soluciones en la vivienda y en el entorno de terciario. Entonces, si tú me dices cuál es la clave del éxito, pues yo creo que la clave del éxito es escuchar mucho al mercado, porque es muy importante entender bien que los diferentes partners que hay en el proceso de compra de una instalación eléctrica, pues entender muy bien cada una de sus necesidades, porque no es lo mismo lo que un arquitecto o un interiorista necesitan de lo que quiere un instalador, de lo que quiere un constructor, y es muy importante diseñar soluciones que se adecúen a todos ellos, ¿no? Entonces, escuchar al mismo tiempo que con un punto, por ejemplo, Simón ha incorporado en los últimos 10 años un departamento de diseño independiente del D+D y que van en paralelo. Y eso es como dos fuerzas, una componente de dos fuerzas, ¿no? Que cada uno tiene visiones diferentes, pero que intentamos conjugar para que al mismo tiempo que ser pragmáticos somos también innovadores y metemos un punto de riesgo en nuestros productos. Pero yo creo que si tú me dices cuál es la clave, es escuchar. Escuchar, no sé. Qué importante es escuchar y qué difícil a veces en el punto empresarial llevarlo a la práctica. Pues felicidades González, felicidades Jacinto. Y dejarme, porque hemos escuchado a Xavi hablando sobre el por qué es tan interesante tener a vuestras dos empresas representadas por vosotros, por Finsa y Simón, y aquí hablando conjuntamente los dos, ¿vale? Pero esta colaboración que ha surgido entre las dos empresas, ¿cómo nace? ¿Con qué objetivo? Jacinto. Sí, bueno, a ver, el objetivo principal de este proyecto entre Finsa y Simón es crear una empresa que sea capaz de desarrollar soluciones industrializadas 2D, sobre todo, como comentaba Xavi, lo que se comenta y sobre todo lo que se está desarrollando en la construcción, que es DFMA, Design for Manufacturing and Assembly, es decir, diseñar, fabricar y ensamblar, y disassembly, ¿no? DFMA, que realmente tú seas capaz de fabricar componentes en 2D para interior, sobre todo para fit-outs de edificios, que se puedan instalar, desinstalar y reutilizar en otro edificio, que se basa sobre todo en la economía circular y en la reutilización de componentes industrializados, porque luego podemos hablar más adelante del concepto que ya no es suficiente reciclar, ya no llegamos al 2030 reciclando. La tierra se agota y llega un momento que no va a ser suficiente. Entonces, este panel, este sistema nace para eso, pero no va a ser solo un producto. Es decir, es realmente una alianza entre las dos empresas para desarrollar estos sistemas industrializados. ¿Y quién crees que es el mayor beneficiado de vuestra alianza, Gonzalo? Bueno, sin duda nuestros clientes. Yo creo que la construcción industrializada, que es un concepto que todos entendemos muy bien, que entra muy bien en este tipo de entornos de presentaciones, de coloquios y demás,
desafortunadamente todavía no es una realidad en el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que empresas como Fins y Simón, que tienen una gran fuerza de marca y de apostolado en el mercado, pues hayamos hecho esta iniciativa para ayudar a que poco a poco realmente los edificios, los nuevos proyectos incorporen soluciones industrializadas que tienen unas ventajas espectaculares respecto a lo que es la construcción tradicional. Tú, Xavi, decías 100 años. Yo creo que la construcción se iba haciendo casi como en tiempos de Babilonia. Con lo cual, la construcción, a diferencia, por ejemplo, ¿no? Y hay un espejo que tú conoces muy bien, que es la automoción. La automoción realmente es uno de los sectores más eficientes, ¿no? y que redunda en beneficio de los consumidores, porque al final nos podemos comprar coches a un precio muy razonable y muy equipados, ¿no? Un Opel Corsa, que es quizás lo más básico, tiene climatizador, airbags por todos sitios, cierres centralizados. Eso antes era inimaginable, ¿no? Entonces, toda esa filosofía de eficiencia, al final, la podemos trasladar al mundo de la construcción, que al final redundará en los consumidores a nivel de precio, a nivel de oferta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, perdón. Ahora, no, me preguntaba que ahora has dicho, o sea, estás hablando de la automoción, ¿no? Pero aparte de la automoción, ¿existe alguna otra industria que se beneficie de lo que estamos hablando hoy? Hombre, yo creo que la aeronáutica, ¿no? La aeronáutica incluso está por delante incluso de la automoción, en innovación de hecho, la metodología BIM, que es lo que estamos aplicando ahora en la construcción, ¿no? Que es utilizar datos en el modelo de diseño, en el modelo de ensamblaje y en el modelo de mantenimiento, ¿no? Es decir, tener gemelos digitales parametrizados de lo que son los edificios. La metodología BIM en la aeronáutica, en la industria del automóvil y en la naval se está utilizando desde hace ya 30 años. O sea que lo que explicaba Gonzalo es que el sector de la construcción no ha evolucionado en 1500 años. Es decir, está menos digitalizado que la agricultura, de hecho. O sea que imaginaros por dónde estamos, ¿no? Se está empezando a digitalizar poco a poco. Nosotros tenemos algunos casos de éxito por ejemplo, con la empresa Norma, que lleva años digitalizándose, construcción de puertas y ventanas. Puertas Norma, sí, cliente nuestro. Y por ejemplo, pues el grupo Fluidra también, todo lo que es elementos para piscinas, conducciones de agua, pues se van digitalizando desde hace tiempo, van digitalizando sus procesos que acabarán evocando pues en gemelos digitales, ¿vale? Y gestionando pues toda la parte de incidencias, toda la parte de resolución de causa raíz, pero bueno, es un proceso lento. Pero en el caso de la construcción, Xavi, es decir, hay más digitalización es decir, gemelos digitales de fábricas que de edificios. En la edificación, es que ni los proyectos nuevos que ya se hacen de inicio con un modelo BIM, luego no se actualiza el modelo BIM hacia ese gemelo digital que es, en teoría, el modelo de operaciones que es el de mantenimiento, ¿no? Y es que ni así los grandes propietarios llegan a ese punto de digitalizar, aunque todos los fabricantes tengamos componentes digitalizados. Luego tiene que haber una gestión del modelo digital y del gemelo digital, y cuesta. Es decir, esa parte, la parte de propiedad todavía está lejos. Cuesta porque además hay mucha gente involucrada, ¿no? Porque, claro, como tú decías, el modelo BIM es muy interesante, es el gemelo digital del edificio, y tanto sirve desde su inicio, cuando se diseña, cuando se calcula, pues todo tipo de simulaciones estructurales y demás, llegando hasta el final de la vida útil del edificio, ¿no? Y incluso su demolición o reciclaje, ¿no? Bueno, sí. Bueno, desmontaje, ¿no? Más que yo ya diría intentaríamos que si tú al final has montado un edificio con componentes y luego lo vas a desmontar, tienes toda la información en gemelo digital y sabes qué vida útil ha tenido cada componente, incluso lo puedes desmontar parcialmente, ¿no? Fachadas, acabados interiores. Y reutilizar. Reutilizar, sí. Bueno, desmontar para muy reutilizar. Muy importante, efectivamente. Sí. Por aquí, todo esto, que no hablamos de gastos, sino que hablamos de inversión. Y hay elementos constructivos que entran ya más en el CAPEX que no en el OPEX. Y esto
Sí, sí. Esto es un concepto muy diferente, pero lo que pasa es que hay que entender que, claro, todo esto dice eso. ¿Y por qué no se implementa ya? Pues cuando luego vas a la realidad, hay unas inercias, hay unos lobbies que introducir esto, en el caso, sobre todo en el mercado español, porque si miramos hacia afuera, y esto Jacinto lo sabe muy bien, hay países como Holanda, como Dinamarca, como los países escandinavos, donde la construcción modular ya es una realidad importante, de 50%, 60% de la construcción. Sí, en España no llega ni al 1. No llegan al 1. Pero también aquí yo creo que nos forzará, independientemente de todas estas ventajas, también tenemos un grave problema y es los gremios o la especialización o los profesionales de la construcción o de la electricidad. Faltan, cuesta encontrarlos, la gente joven no le atrae, ellos quieren ser influencers. Y claro, la construcción industrializada permite no ser tan dependiente de esos profesionales. Entonces, a lo mejor no iremos por las ventajas, sino que iremos porque es que o se hace así o no va a haber construcción. No, totalmente. Yo creo que además, has dicho un punto importantísimo, Gonzalo, que es la formación. Es decir, no es formar a la gente para construir, sino para montar, ¿no? Entonces, el perfil de profesional va a cambiar, ¿no? Esto Alemania lo tiene clarísimo, ¿no? La formación profesional es de una calidad altísima porque ya desde el principio está conectada la industria con la formación. En España, bueno, en la construcción hay una industria y una construcción. Y la construcción va con una formación paralela a la industria y nunca se llega a conectar. Entonces, hasta que no se haga formación profesional industrial, es decir, en montar componentes, pues bueno, será lento y cuesta, porque en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una fábrica que hemos montado hace 2 años, que es Silonor, que es nuestra fábrica de construcción industrializada de estructuras, de CLT, y estamos formando montadores en España para poder montar estructuras de madera. Es decir, está todo en desarrollo, ¿no? Y lo mismo yo creo que es Cinsa Simón Colab. De momento, nuestros paneles, pues yo creo que hemos simplificado tanto el diseño y el sistema que al final la idea es que se recicle gente en la construcción y que lo pueda montar cualquiera. Sí. ¿No? Y sobre todo la propuesta de inicio desde Simón de plug and play, ¿no? De la conexión Bailan y esa facilidad de conexión, ¿no? El otro día, preparando el podcast, estaba un poco documentándome y tal, y leía un informe muy interesante que se titula Vivienda Industrializada Sostenible, publicado por Aedas Homes, ¿no? que es uno de los líderes aquí en España en el sector de la construcción de vivienda. Y bueno, hablaban sobre todos los beneficios que tiene la vivienda sostenible y la fabricación industrializada, ¿no? Y cómo en países como Suecia pues hay un alto grado de avance en este campo, ¿no? Decías antes que aquí en España pues estamos al 1%, sí. Nos queda mucho y evidentemente pues los clústeres de la edificación, entidades de este tipo pues pueden hacer mucho por evangelizar y dar a conocer, ¿no? Pero lo más importante son casos como el vuestro, casos de éxito que se den a conocer y bueno, pues que los podamos promocionar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que llevamos ya mucho tiempo hablando mucho, es decir, en el sector de la construcción, sobre todo en España, se lleva mucho tiempo hablando de la construcción industrializada, pero es que como tú muy bien decías, Xavi, es que la construcción industrializada ya es una realidad en muchos países. En UK, es decir, en UK, por ejemplo, la necesidad de llevar al mercado mucho producto de vivienda en alquiler que tenían imperante, porque no había vivienda, pues les forzó a acelerar los procesos y hacerlos industrializados. ¿Por qué? Porque si no es que no cumplían con los ratios de necesidades de la ciudadanía para tener vivienda de alquiler. Entonces fue una necesidad, ¿no? Aquí tenemos una necesidad, tenemos un déficit de viviendas. Cada año más o menos en la península, bueno, en España se están entregando 60 y pico mil viviendas cuando la demanda está muy por encima. Entonces hay procesos que va a haber que acelerarlos, ¿no? Yo lo que veo, lo complejo, que lo estamos diciendo ya en muchos sitios, incluso en lo que comentabas, en el clúster de la edificación, nosotros estamos metidos en 3 grupos de trabajo, que es proyectos colaborativos entre fabricantes de estructuras, fachadas y acabados interiores. Y hay grupos de trabajo de esto y la necesidad siempre sale al mismo sitio. Es decir,
no hay industria de segunda transformación en España. Existen unos fabricantes de primera transformación, Finsa, Simón, Cosentino, Roca, que fabricamos piezas de componentes. Y ese proceso lo tenemos muy bien industrializado, estandarizado, con una cadena de suministro, con un ERP, pero casi te diría digitalizado, pero hay una parte que es un gap, que es esas piezas tienen que ir a un centro de ensamblaje y ahora mismo no existen centros de ensamblaje industrializados, automatizados, robotizados, son talleres lo que hay. Y la gran pregunta es, ¿quién va a montar estos centros de ensamblaje? ¿De dónde va a venir la financiación? ¿Va a ser pública y privada? ¿Va a ser solo pública? Y bueno, ¿van a venir fondos de inversión fuera del mundo de la construcción? Entonces, bueno, hay un gap enorme entre esa industria primera y ya el montador que recibe todos estos componentes y los ensambla en obra o offsite, ¿no? Entonces, hay un gap y hay una oportunidad muy grande también, ¿no? ¿Y nos podríais aclarar un poco cuál es la diferencia entre construcción modular y fabricación industrializada? Que a veces puede parecer... Bueno, yo creo que, a ver, se confunde y se están mezclando cosas. A ver, la construcción industrializada tiene 3 tipologías. La construcción industrializada en 2D, la híbrida 2D, 3D y la 3D. Entonces, 2D es construir con componentes en 2 dimensiones, es decir, pues una fachada en 2 dimensiones, un acabado de fachada en 2 dimensiones, una estructura en paneles estructurales en 2 dimensiones y todo esto se fabrica, en una fábrica se fabrican paneles en 2D, piezas en 2D. Es decir, Cinsa Simón Collab, nuestros paneles son paneles industrializados 2D para interior, que tienen luego electrificación y demás. Luego tienes sistema híbrido 2D, 3D, tú levantas la estructura de un edificio y las fachadas en 2D y vas insertando baños industrializados en 3D y cocinas industrializadas en 3D. Son cajas, literalmente, ¿no? Que llegan ya acabadas por dentro o por fuera para conectarse a la red de instalaciones del resto del edificio. Y luego ya está la construcción 3D modular, que es literalmente la unidad alojativa entera en un volumen, en un 3D, que se va instalando verticalmente. Entonces, los procesos industriales son diferentes porque son 3 tipologías diferentes. Entonces, se mezcla mucho, pero todo es construcción industrializada. Lo que es el modelo 3D en obra nueva, sí, sobre todo que son soluciones de baños y, como tú decías, de cocinas, sí. Esto ya sí que es una cierta realidad. Yo creo que ahora sí que gran porcentaje de obra nueva incorpora este tipo de soluciones, pero claro, la oportunidad es inmensa, ¿no? Bueno, todavía queda mucho, Jacinto. Queda mucho, ¿eh? Tú ten en cuenta que las fábricas de baños industrializados en España, yo te diría que solo hay 3 automatizadas. Es decir, yo he visto fábricas de baños 3D, literalmente, que lo único que tiene es un puente grúa y que llegan soldadores que sueldan el forjado y hacen un mini forjadito para el baño, vierten luego el hormigón, luego vienen montadores de pladur. Esto no es industrialización de la construcción, es hacer procesos tradicionales bajo cubierta, es decir, básicamente es eso. Entonces, el gran problema es ese, es decir, que está por industrializar todo el proceso de segunda transformación en España. Y hay que montar fábricas. Es como pasó con el automóvil hace, lo que decías tú, Gonzalo, hace 100 años el Ford Model T fue el primero que implantó, ¿no?, una producción en serie, lineal, de un coche y aplicó métodos de estandarización, pues es que la construcción es que pasa. Pero sí que es verdad que, claro, ¿y qué es antes? Luego la gallina, ¿no? Porque claro, hasta que haya demanda, exacto. Claro, de entrada, cuando tu construcción no industrializada, muy bien, pero claro, oye, ¿esto va a ser más caro o más barato? Porque de entrada parece más caro. Totalmente. Lo que pasa es que no calculan bien el coste. No es lo mismo de tener una obra parada o la coordinación de gremios. Totalmente. Los costes también ocultos que se tienen que medir. Totalmente. Hay un tema también que se asocia a la construcción modular a elementos baratos, económicos, eso también es verdad, y no es verdad. No es verdad. También que no voy a poder personalizar lo que yo quiero, porque aquí... Tampoco es verdad. Y tampoco es verdad. Entonces, hay un tema cultural que hay que ir venciendo, hay unos lobbies, porque... Si no hay inversión en empresas de transformadoras de segunda transformación que cojan módulos y den soluciones, es porque también hay un problema cultural de lobbies, de precio, que de entrada siempre se dice que la construcción modular es más cara y no es verdad, porque hay que hacer una evaluación del coste mucho más amplia, claro, y ver los costes
y cuánto, es decir, una de las grandes ventajas de la construcción modular es que te permite acortar los tiempos de entrega. Eso al final es un coste, es un ahorro. También hay un concepto de que los arquitectos pues tienen una personalidad así creativa, identifica la construcción modular con la no personalización y la estandarización, y tampoco es verdad. No. De la misma manera que, hombre, habrá conflictos con los gremios existentes, ¿no? Porque esto va a ser un cambio en el modelo de compraventa, de modelo de prescripción, en el modelo de fabricación. Claro, gremios perderán peso porque pasan de ser empresas con cierto poder. Ahora mismo el instalador eléctrico tiene un poder muy importante en la especificación final de un producto. Claro, el instalador pasa a un juego más de operario o más de... ¿no? Entonces, todo esto genera tensiones que no han pasado, pero pasarán. Y bueno, todo esto hay que ponerlo en un bote y a ver qué pasa, porque por un lado están ventajas muy claras, pero ese paso de que se concrete, que comencemos a trabajar, todavía no ha pasado. Y eso hace que esas inversiones, comentaba Jacinto, que son fundamentales para bajar costes, para mejorar la eficiencia del producto, pues eso no ha pasado, es verdad. Sí, totalmente. No, yo creo que hay dos cosas más relevantes. Una es la inversión pública. Es verdad que en España en su día se hizo inversión pública y privada para montar fábricas de componentes de automóviles, estratégicamente además repartidas por la península. Tienes en Pamplona Volkswagen, tienes el grupo PSA en Vigo, tienes... ¿Y por qué? Porque eran estratégicas financieramente hablando para el país, ¿no? Eran macro oportunidades. Pues aquí va a pasar lo mismo. Es decir, es una macro oportunidad para España el montar fábricas de segunda transformación de componentes. Entonces, ahí se va a tener que meter la inversión pública también. Si no, es que no va a arrancar. Y eso que decías tú, Gonzalo, efectivamente, es un poco por dónde se empieza, ¿no? Y luego la otra parte, yo creo, fundamental y relevante es que la metodología del mundo del proyecto va a cambiar. En la construcción industrializada, como tú partes ya de unos componentes, el proceso tradicional es una propiedad, un promotor o un inversor invierte, contrata a un arquitecto, este arquitecto hace un proyecto, este proyecto en fase de básico se presenta a unas constructoras, hace una primera estimación, luego se hace un ejecutivo y en el ejecutivo se vuelve a valorar y hay un concurso de 7 constructoras que lo que van a hacer es apretar el precio. No han participado en el proyecto desde el principio y lo que hacen es simplemente pues estudiar un proyecto ya hecho por otro y tienen que dar un precio a eso, con muy poco conocimiento de ese proyecto. Con la construcción industrializada lo que se hace es sentar a todos los agentes al principio del proyecto y se decide quién lo va a montar, quién lo va a fabricar, quién lo va a proyectar, quién lo va a mantener y es proyecto colaborativo desde el minuto 1, es decir, de arquitectura y de construcción. Entonces, es que culturalmente eso es un cambio radical y cambia, es tanto cambio que bueno, son cambios en el modelo de fabricación, en el modelo de proyecto, lo que decías tú muy bien, el modelo de comercialización. Entonces, bueno, es un macro cambio y habrá que ir por pasos, ¿no? El cambio es muy grande, pero hay que ir haciendo pasos. Totalmente, hay que ir haciendo pasos, hay que ir introduciendo tecnología, ¿vale? Si no se puede poner a todo el mundo de acuerdo, pues al menos que vaya empezando cada uno por su lado. Teníamos alguna imagen preparada, por ejemplo, de cómo se digitaliza la calidad en el sector del automóvil, por ejemplo. Pues aquí vemos un panel puerta y cómo se reporta la defectología. Esto ya se puede ir aplicando individualmente pues en fábricas. Toda esta digitalización al final pues evidentemente que puede aportar mucho al sector de las griferías, ya lo están haciendo, electrodomésticos o sistemas modulares, ¿no? Vemos aquí una casa, un cubículo, pero todo esto ya, la tecnología ya debería estar entrando o con ayuda de los Next Generation, como están viniendo, o por la propia convicción de los ahorros que genera, pero esto ya debería ser así, ¿no? Y está claro que la construcción industrializada aporta mayor control del proceso y monitorización, lo cual pues son más ahorros, menos generación de CO2, permite, a diferencia de lo que se opina, más personalización del producto, sí o sí. Puede permitir más personalización del producto y también, pues, en el fondo, una mejora en
la relación calidad-precio, reducción de tiempos, o sea, esto en definitiva son creo que los grandes puntos, ¿no? que hay que dejar claros y esto al final redunda en una reducción de los costes, en lo que llamamos muchas veces el total delivery cost. Si tú miras solo el coste de fabricación de un elemento, pues a lo mejor puede ser más alto, pero miras el total con la logística, con todo, y realmente aquí hay ahorros importantes, ¿no? Todo el proceso. Yo una cosa más por añadir que creo que también meterá cierta presión es en el momento que se empiece a medir por obligación la huella de carbono de un edificio, es decir, del proceso, de todo el proceso, y la Unión Europea diga, estas son las emisiones medias de un edificio desde su fabricación de todos los materiales hasta la construcción, incluyendo la huella hídrica, es decir, todo el proceso, la huella de carbono que deja, cuando la Unión Europea diga, puedes llegar hasta aquí, se demostrará efectivamente que la construcción industrializada rebaja la huella de carbono, pero enormemente, en muchos procesos. Y ahí es que yo creo, por un lado empezará a bonificarse seguro eso, pero por otro lado llegará un momento que será normativa y si no cumples eso, pues no podrás construir de forma tradicional. Entonces, solo podrás hacerlo de forma industrializada. Entonces, pero todo esto, claro, son procesos, son pasos y hombre, ahora mismo no puedes imponer las cosas porque nadie lo haría, pero sí que puedes bonificarlas, ¿no? Entonces yo creo, ya se está haciendo, de hecho, ¿no? Como decías tú, Xavi, fondos Next Generation van hacia eso, ¿no? A incentivar, ¿no? Pero bueno, es que es muy macro. Es muy macro. Pero bueno, como decía Gonzalo, ¿no? Si hacemos muchos productos mínimos viables, ¿no? Y este es uno, ¿no? El de Fin Saint-Simon es uno, ¿no? Pero muchos muy pequeños, pues a lo mejor vamos avanzando, ¿no? Como decías tú también, no sé. Creo que... Correcto. Pues muchísimas gracias, Gonzalo y Jacinto, por acompañarnos. Creo que ha sido un programa muy, pero que muy interesante. Y muchas gracias, Xavi, por estar otro episodio más aquí con nosotros a este viaje hacia la industria 4.0. Y la verdad, os tengo que decir que tiene mucha razón Xavi, porque ha sido muy interesante conocer un poquito más desde dentro la construcción tal y cual como lo planteáis, industrializada. Pues muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Gracias a vosotros, sí. Mucho. Y recordar que nos podéis escuchar en todas las principales plataformas de podcast y vernos en YouTube, en el canal oficial de Capture.io y en la web de Capture.io. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast que nos trae la plataforma de formación Capture Academy sobre la industria 4.0 y esperamos con muchas ganas la siguiente recomendación de Xavi, que seguro que una semana más nos sorprenderá. Y en el episodio 7 tenemos seguro un invitado interesante, que aún no me lo ha dicho Xavi, estoy esperando a que me lo pases. Y muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el episodio número 7. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta Saludo. la próxima.